Hay cosas que un sacerdote no debería escuchar, palabras que ningún ser humano debería pronunciar dentro de un confesionario, pero yo las escuché, y desde entonces, cada noche, cuando el silencio envuelve la sacristía, siento que algo espera mi propia confesión. Me llamo Miguel Ángel Serrano, y durante 32 años he servido como párroco en la iglesia de San Bartolomé, en Villa Oscura, un pueblo olvidado en las montañas de Castilla donde el invierno llega temprano y se queda demasiado tiempo. Es un lugar donde las casas de piedra se apiñan contra el frío, donde los ancianos aún bendicen el pan antes de cortarlo, donde las campanas doblan por muertos que nadie recuerda haber conocido. La iglesia es más antigua que el pueblo mismo, construida sobre cimientos que algunos dicen fueron un templo romano, otros un altar pagano. Sus muros absorben la luz en lugar de reflejarla, y el olor a incienso nunca se disipa completamente, mezclándose con algo más antiguo, algo que huele a tierra húmeda y tiempo detenido. Aquella noche de noviembre llovía como si el cielo quisiera lavar algo imperdonable. Eran las 11 pasadas cuando terminé las vísperas en la capilla vacía, mi voz resonando contra las bóvedas oscurecidas por siglos de humo de velas. Estaba a punto de cerrar cuando escuché los pasos. No el caminar normal de un feligrés retrasado, sino un arrastre irregular, como si quien se acercaba dudara con cada pisada si debía seguir adelante o huir. Me giré y vi una figura empapada en la entrada, la lluvia goteando de su abrigo negro, formando un charco que parecía extenderse más de lo natural sobre las baldosas gastadas. No pude ver su rostro. Llevaba la capucha levantada y la penumbra de la nave lo envolvía como si formara parte de ella. Se dirigió directamente al confesionario sin mirarme, sin persignarse ante el altar, sin la reverencia instintiva que incluso los no creyentes muestran en estos espacios sagrados. Algo en mi pecho se contrajo, una advertencia primitiva que ignoré por deber. Tomé mi estola, besé la cruz bordada en ella, y entré en mi lado del confesionario. El silencio que siguió fue antinatural. Podía escuchar la lluvia contra los vitrales, el crujido de las vigas antiguas, mi propia respiración, pero del otro lado de la celosía tallada no llegaba nada. Ni respiración, ni movimiento, ni siquiera el roce de la ropa mojada. Esperé, siguiendo el protocolo de décadas, sabiendo que algunos pecadores necesitan tiempo para encontrar las palabras. Pero este silencio era diferente. Tenía peso, densidad, como si algo estuviera llenando el espacio entre nosotros. Cuando finalmente habló, su voz era suave, casi femenina, pero había en ella una resonancia que no provenía de cuerdas vocales humanas. Era como escuchar a alguien hablar desde el fondo de un pozo o desde detrás de una pared muy gruesa. Comenzó con las palabras rituales, Ave María Purísima, sin pecado concebida, pero la pronunció con una cadencia extraña, como si fueran fonéticamente correctas pero vacías de significado, como si algo que no comprendía el lenguaje estuviera repitiéndolas de memoria. La confesión empezó de manera común. Habló de mentiras pequeñas, de envidia hacia un vecino, de pensamientos impuros, cosas ordinarias que escucho semanalmente. Pero entonces su tono cambió. Me dijo que llevaba 19 años viniendo a confesarse conmigo, que yo lo había absuelto docenas de veces, que conocía cada uno de sus pecados desde la infancia. Aquello me desconcertó porque yo no reconocía su voz, y en un pueblo tan pequeño, uno conoce a cada alma, cada timbre, cada forma de respirar. Le pregunté su nombre, rompiendo el protocolo que normalmente respeto, pero necesitaba anclarme a algo concreto. La risa que siguió fue lo peor que he escuchado en mi vida. No era alegría ni burla, sino algo que sonaba como el eco de una risa verdadera, reproducida por algo que había olvidado cómo se sentía reír. Me dijo que los nombres no importaban, que había tenido muchos, que en este pueblo todos habían sido diferentes nombres para la misma cosa. Entonces comenzó a contarme sobre las procesiones. Durante años, me explicó, había caminado en la procesión del Viernes Santo, cargando el paso de la Virgen Dolorosa junto con otros 11 hombres. Recordaba cómo yo bendecía a los portadores antes de comenzar, cómo el incienso envolvía la plaza, mientras las campanas guardaban su silencio ritual. Pero me confesó algo que hizo que mi sangre se enfriara. Cada año, cuando la procesión pasaba frente al cementerio viejo, él sentía las manos que lo ayudaban a cargar el peso. Manos que no pertenecían a ninguno de los 11 hombres vivos. Manos frías que surgían desde abajo, desde la tierra, ayudando a sostener a la Virgen. Y cada año, me dijo, él veía los rostros de quienes lo ayudaban reflejados en los charcos de la calle. Rostros que reconocía de fotografías antiguas en la sacristía, hombres que habían muerto hacía décadas, algunos hacía más de un siglo. Mi boca se secó.
Intenté encontrar palabras de consuelo, explicaciones racionales sobre agotamiento, devoción fervorosa que puede crear ilusiones, pero él continuó. Me habló de la noche en que decidió seguir a esas presencias después de que la procesión terminara. Cómo regresó solo al cementerio abandonado más allá de la ermita de San Roque, ese lugar que incluso los enterradores evitan, donde las lápidas más antiguas están escritas en latín eclesiástico que nadie puede leer completamente porque las palabras parecen cambiar según quien las mire. Allí, entre las tumbas sin nombre, encontró una entrada. No una cripta ni un mausoleo, sino una abertura en la tierra que no debería existir, que no estaba marcada en ningún plano de la parroquia. Descendió, me dijo, porque algo lo llamaba con mi voz. ¿Con mi voz? Padre, repitió con énfasis enfermizo. Bajó por escalones tallados en roca viva hasta llegar a una cámara donde encontró un altar. Pero no era un altar cristiano, aunque tenía una cruz. Una cruz invertida. Sí, pero eso no era lo peor. Lo peor era que sobre ese altar había un cáliz, y en ese cáliz reconoció el vino de nuestra propia Eucaristía, nuestro vino consagrado, que yo mismo había preparado esa mañana. Intenté interrumpirlo, negar lo imposible de lo que describía, pero mi voz no salió. Algo en el confesionario había cambiado. El aire se había vuelto denso, difícil de respirar, y la temperatura había descendido hasta que pude ver mi propio aliento condensándose frente a la celosía. Continuó relatándome cómo bebió de ese cáliz, cómo el vino sabía a tierra y ceniza, y cómo, al terminar, comprendió que llevaba décadas repitiendo este ritual, que cada confesión que me había hecho era parte de algo más grande, algo que se alimentaba del sacramento mismo. Entonces me reveló el núcleo de su pecado, y desearía haber huido en ese momento, haber abandonado mi estola y mi iglesia y nunca haber mirado atrás. Me dijo que él era el responsable de las muertes. No todas, aclaró con calma terrible, solo aquellas que ocurrían en las fechas sagradas. La anciana que murió durante la misa de Navidad hace 3 años. El niño que se ahogó en la fuente bautismal cuando nadie miraba. El sacristán anterior, mi antecesor, que se colgó en la torre del campanario hace 19 años, justo antes de que yo llegara a Villa Oscura. Cada muerte, explicó, era una ofrenda. Cada alma que partía en suelo consagrado alimentaba algo que vivía debajo de la iglesia, algo que había estado allí mucho antes de que San Bartolomé fuera construida, algo que los romanos intentaron sellar y que los primeros cristianos creyeron haber santificado, pero que en realidad solo había aprendido a disfrazarse de sagrado. Y lo peor, lo absolutamente imperdonable, era que yo había sido parte de esto sin saberlo. Cada vez que administraba los sacramentos, cada vez que bendecía el pan y el vino, cada vez que absolvía pecados, estaba alimentando sin querer este pacto antiguo. Me dijo que había llegado la hora de que yo supiera la verdad, porque el ciclo debía continuar, y pronto sería mi turno de bajar a la cámara, de beber del cáliz invertido, de convertirme en lo que él era. Me explicó que todos los párrocos de San Bartolomé habían pasado por esto, una cadena ininterrumpida que se remontaba a la fundación misma de la iglesia. Algunos resistían, como mi antecesor, y terminaban colgados en la torre. Otros aceptaban, y servían durante décadas, siendo tanto sacerdote como guardián de algo que no tiene nombre en ningún idioma humano. Quise absolverlo. Es mi deber, mi propósito, perdonar en nombre de Dios. Pero cuando abrí la boca para pronunciar las palabras del perdón, descubrí que no podía. No porque no quisiera, sino porque algo las bloqueaba. Era como si una mano invisible cubriera mi garganta, permitiéndome respirar pero impidiéndome pronunciar las palabras sagradas de la absolución. Por primera vez en 32 años de sacerdocio, no pude completar el sacramento de la confesión. El penitente se levantó. Escuché el roce de su ropa mojada, sus pasos alejándose hacia la salida. Me quedé paralizado en el confesionario, incapaz de moverme, escuchando cómo la puerta de la iglesia se abría y se cerraba. Cuando finalmente logré salir, la nave estaba vacía. Solo quedaba el charco de agua junto a la entrada, pero mientras lo miraba, vi que no reflejaba el techo de la iglesia como debería. Reflejaba tierra, piedras y algo que podría haber sido un altar, muy profundo, muy abajo. Esa noche bajé a la cripta oficial de la iglesia, la que está marcada en los planos, donde descansan 5 siglos de párrocos. Con una linterna, examiné cada lápida hasta encontrar lo que buscaba, inscripciones que documentaban las muertes. 3 sacerdotes se habían suicidado. 7 habían muerto en circunstancias extrañas durante misas o ceremonias. 2 habían simplemente desaparecido, declarados muertos sin que sus cuerpos fueran encontrados. Y en la lápida más antigua,
casi ilegible. Había una inscripción en latín que finalmente pude descifrar con la ayuda de un diccionario eclesiástico. Que odi confessions demonum, ipse demon fiet. Quien escucha las confesiones de los demonios, él mismo se convertirá en demonio. Han pasado 2 semanas desde aquella noche. He intentado encontrar a penitente, preguntar en el pueblo, revisar los registros de confesiones, pero nadie coincide con su descripción, y mis registros de esa noche están en blanco, como si nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, he comenzado a notar cambios. Las velas del altar se apagan solas cuando paso cerca. El agua bendita burbujea cuando toco la pila. Y anoche, mientras preparaba el vino para la misa, vi por un momento que no era vino lo que llenaba el cáliz, sino algo más oscuro, más denso. Sé que pronto vendré a este confesionario como penitente, no como sacerdote. Sé que contaré mis propios pecados a quien sea que venga después de mí, y que esa persona tampoco podrá absolverme. Porque algunos pecados no son nuestros para confesar, sino de los lugares donde elegimos servir, y algunas iglesias no fueron construidas para honrar a Dios, sino para mantener algo encerrado, algo que se alimenta lentamente de nuestra fe, convirtiéndola en otra cosa. Esta noche escucho pasos en la nave vacía. El confesionario me llama, y yo, que he escuchado miles de confesiones, ahora entiendo que la peor confesión es aquella que uno debe hacer sabiendo que no habrá perdón. Solo continuidad. Las campanas de San Bartolomé doblan aunque nadie tire de las cuerdas, y en el silencio entre cada campanada, escucho una voz que suena cada vez más como la mía, llamando al próximo penitente.